El fin está cerca. El colapso es inminente, los recursos se agotan, la Tierra está a punto de explotar, la polarización social es extrema, habrá una nueva pandemia. ¡Vamos a morir todos! Bueno, a ver, tampoco están así. Es cierto que las distopías son el género literario y cinematográfico de moda, pero también que cada vez es más difícil diferenciar la realidad de la ficción. Ya son muchas las voces en redes y en medios que promueven un discurso catastrofista y apocalíptico. ¿A quién le interesa que estos discursos calen en la opinión pública? ¿Las series distópicas nos vuelven más sumisos? ¿Se puede imaginar un futuro mejor? ¿Vivimos ya en una distopía? Dentro, Gameplays. Buenísimas y apocalípticas tardes, porque aquí estamos, Darío, aquí estamos. Yo no sé, la verdad es que aquí no tenemos instaurado ningún tipo de protocolo de actuación ante apocalipsis. Yo eso te digo, ¿qué pasa si surge el gran apagón? ¿Tenemos que venir a currar al día siguiente? ¿No? ¿Cómo me pongo yo en contacto para saber si tú estás bien, tu familia? Yo, si hay un apagón, lo siento, no conozco a nadie. Darío, ¿eres tan sapo? Hombre, no. Es Aquí no llega a ningún lado, que aquí lo decimos mucho. Ni el telefonillo de mi casa, no me pueden llamar ni el telefonillo. Y como venga con la puerta, siendo apocalipsis, saco la escopeta muy fácil. Así Darío, pero tú tienes licencia de armas. Darío, ¿ves? Otro ilegal. Vamos a ver, escúchame una cosa. Esto es muy importante. ¿Tienes preparado algo para sobrevivir en el caso de emergencia? O sea, ¿tienes algo en tu casa? ¿Tienes víveres para tirar 5 días? Vive aquí Renfrey, en la capacidad de sobrevivir a un apocalipsis. Sí. Desde hace muchísimo tiempo, sí. ¿Has visto muchas cosas de esas, de MTV y todas estas cosas? Ay, Dios mío, Darío, pues yo no. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy precisamente. Distopías, mundos futuros, tenemos miedo a lo que nos puede acontecer. Te hemos preparado, como siempre, un vídeo al efecto para que te enteres de lo que va la movida. Cada vez miramos con mayor incertidumbre hacia el futuro. La pandemia, las catástrofes naturales, la emergencia climática, la escasez de recursos, la inestabilidad política, los algoritmos que controlan nuestro trabajo o la inteligencia artificial sustituyendo a los humanos parecen escenarios propios de ciencia ficción. Imaginar futuros catastróficos y postapocalípticos nunca había sido tan fácil, ya que tenemos la sensación de que cada vez estamos más cerca de la distopía o que incluso ya vivimos en ella. ¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? ¿Hemos perdido la capacidad de pensar en el futuro con esperanza? ¿A quién le interesa sembrar discursos basados en el miedo? ¿Vivimos ya en una distopía? ¿Has visto 911, la serie? Que pasan terremotos, tsunamis. La veo y digo, están actuando mal todos. Literal. Reyo. Rello total. Bueno, pues vamos a presentaros a esta mesa de ensueño. A mi izquierda tengo a Hassel París Álvarez. Él es politólogo y además también tiene un máster en geoestrategia. Nos interesa mucho esto a nosotros. París, estás on point. También has sido militar profesional en cazadores de montaña. O sea, es que... Pero por favor, es que... El apocalipsis está aquí. El apocalipsis, o sea, o sea, es tu camiseta, vamos. Y también trabaja, pues por supuesto, en medios de comunicación. Es un gran comunicador. Bienvenido, París. Oye, escúchame una cosa. ¿Tienes tips en tu casa? O sea, ¿tienes cosas en tu casa, herramientas, utensilios? Pues está la gente con lo del gran apagón, que se compran baterías y se compran linternas. Y hay una profecía del padre Pío de Pietrelcina que dice que antes hay que comprarse libros. Es que lo estamos haciendo todo mal. Habrá 3 días de oscuridad, pero solo iluminarán las velas consagradas. Entonces, menos baterías y menos linterna y más comprarse velas benditas, porque si no... Velas benditas. Un cirio. Ah, pues entonces lo estoy haciendo todo mal, chicos. Claro, eso es lo que no sabe la gente. Si es apocalipsis bueno, el apagón será ya el apocalíptico, solo con velas consagradas y nada más. Ah, vale. Y a esperar a morirnos de sed o de hambre. Bueno, yo no sé lo que haría, chicos, la verdad. Continuamos por aquí. Tenemos a Lucía Ortega Prieto. Ella es periodista especializada en cultura, también en televisión. Y bueno, pues vamos a hacer una inmersión de ficción con ella. Así que, ¿cómo estás, Lucía? Muy bien, un poco nerviosa, pero encantada de estar aquí. ¿Te gusta el temazo? Sí, me gusta. De hecho, he crecido viendo distopías y me pasa un poco como a Darío, que sé cómo actuaría en cualquier situación. Lo tienes todo hecho, ¿verdad? Bueno, menos, no tengo un kit, pero lo tengo todo aquí. ¿Sabes qué árbol chupar ahí en el Paseo de la Castellana? Me falta eso ya. Vale. Francisco Martorell, él es doctor en filosofía y además lleva mazo de tiempo preparándose para este programa. Se lo ha escrito todo. Es autor de más de 20 artículos sobre la utopía y la distopía. Ha publicado los libros Soñar con otro mundo y Contra la distopía. O sea que, Francisco, la verdad es que eres una eminencia en este temazo. Bienvenido. Hola, buenas. Hace lo que se puede.
Bueno, se hace lo que se puede, pues tú ya estás haciendo mucho, Francisco. O sea, quiero decirte, tienes la Biblia en casa y a la derecha están los libros de Francisco Martorell. Continuamos en el Zoom también con Alicia Valero. Ella es profesora titular de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza y además también directora del Grupo de Ecología Industrial en el Instituto CIRCE. Bueno, nos va a explicar por qué está jodido, entre otras cosas, que te compres pues, la última Play, al igual que la Apocalipsis. Alicia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Igualmente. Y tenemos, por último, no por ello menos importante, a Pau García Milá. Él es fundador de Funderes. ¿Está dicho Funders? Founders. Founders. Sí. Ah, joder, lo he dicho fatal. Y está mal dicho y me ha mirado con cara de... Mi madre lo dice igual. O sea... Oye, tío, pero Pau, no, es un dato, no es una crítica, es un diagnóstico. O sea, ¿sabes? Vale. Sí, sí. Entonces... Estará contenta mi madre. Sí, sí. Vale. O está mal puesto el nombre. O sea, igual, si igual madre, mira, ¿lo ves? Escucha a los que saben y cambia el nombre. Vale. Listo. Bueno, además también es comunicador y, bueno, también conocido como el culpable de que se agotaran los hornillos en este país. Aparte que no compré uno, o sea, yo lo causé, pero no, luego pensé, igual tengo que comprar uno, ya no quedaban. Bueno, lo primero de todo, yo creo que es muy interesante empezar esto pues, por relajar tensiones de si tenéis preparados aquí los presentes algún kit contra la apocalipsis en vuestra casa. Yo tengo lo grande y no lo pequeño, porque más... ¿El búnker? ¿Has empezado por el búnker? El búnker no. Cuando construimos nuestra casa hicimos un depósito de agua tipo 40.000 litros y placas solares y demás, pero no porque sea un prepper, sino porque creo que cuando el mundo se va a la mierda en el sentido de que nos lo estamos cargando. Entonces, cuanto más autosostenibles seamos, mejor. Hay un 1% que vive dentro de mí que también busca razones más raras, pero el 99% es que creo mucho en la autosostenibilidad. Pero estoy preparado. El hornillo no lo tengo y hace un año no pude encender un pastel porque teníamos la vela, pero no un mechero en casa, no había. Y tenemos Dios inducción. Mío. Y acabamos encendiendo el grill del horno porque era lo único que generaba calor, ¿sabes? Sí. Y pusimos un papel tocando al grill para intentar hacer un fuego y encender una vela, con lo cual sería el primero en morir seguramente porque o sea, no pudimos encender una vela. ¿Ves cómo este es mi nivel de preparación. Me encanta que hayáis dicho, ¿ves cómo hay que fumar? No fuméis, por favor. Francisco, ¿qué es esto de las distopías y por qué están ahora tan de moda, en boca de todos? Bueno, yo creo que para empezar sería conveniente aclarar un poco los términos, porque llamamos distopía a toda ficción que describe un futuro negativo y deberíamos clarificar los términos. La distopía es un género de la ciencia ficción que describe civilizaciones del futuro peores que la actual. El marco de la distopía, por tanto, es la civilización. Luego tendríamos las ficciones literarias, cinematográficas, televisivas, postapocalípticas, que serían bueno, pues todas estas películas que recrean escenarios que vienen después de la civilización. No hay que confundir una distopía con una novela o con una película postapocalíptica. Son géneros diferentes. En los dos, el futuro es peor que el presente, pero en la distopía, ese futuro que es peor que el presente tiene la forma de una civilización y casi siempre una civilización muy avanzada. Bueno, interesante. Quería preguntar sobre... pues, después de el último taquillazo, conocido como pandemia mundial, que ha funcionado bastante bien, ha tenido un montón de recaudación en taquilla, que se está hablando de lo siguiente, que es el gran apagón. ¿Qué podéis contarnos, por ejemplo, vosotros dos? ¿Qué podéis hablarnos sobre el gran apagón? ¿Qué es esta siguiente que viene? A ver, yo, sin ser muy experta en el tema del apagón, sí que creo que los medios le han hecho un flaco favor a lo que de verdad puede pasar, en un sentido en el que, por lo que he leído y escuchado, al final esto es una de las tantas posibilidades que hay respecto a pues, cómo funciona actualmente la sociedad moderna, y hay que diferenciar un poco de lo que es posible de lo que es probable. Y cuando esta ministra hizo esas declaraciones en Austria, ya enseguida los medios se hicieron eco de esto y pues al final es un alarmismo constante que no es de un peligro inminente, pero lo explican como si lo fuera. Y creo que eso al final es bastante negativo.
París, somos muchos los que ahora mismo estamos inmersos en muchas distopías y a veces es simplemente fruto de estar inmersos en un consumismo extremo. ¿Qué opinas un poco de todo lo que está pasando, de crisis de suministros, etcétera? Pues que vivimos en un mundo un poco distópico. Se supone que la distopía tiene que ver con un género literario de ficción, de, como ha dicho el compañero en Zoom, imaginar un futuro terrible. Pero es que muchas veces ese futuro terrible que nos hemos imaginado hace pocos años en series como Black Mirror, en películas como Elysium, en clásicos de la ciencia ficción reciente, ya están muy cercanos a la realidad o incluso han quedado ya obsoletos. Entonces, la función de la distopía era: vamos a imaginar un futuro terrible que haga que la gente hoy se movilice para impedir que el mundo vaya a peor. Pero claro, el riesgo de la distopía es que puede servir también como un consuelo. La gente dice, bueno, si me imagino un mundo terrible, 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 pues igual no estamos tan mal. Igual el mundo de hoy no es el peor de los mundos posibles. Pero la realidad es que a medida que las cosas siguen yendo a peor, en nivel económico, en salud mental, en todo, en cantidad de cuestiones, en demografía, en todo prácticamente, salvo en un par de avances técnicos o culturales, la tendencia de nivel de vida es a la baja, de precios es al alza. Entonces, a medida que las cosas se complican, es casi difícil imaginar una distopía que no se esté ya realizando en algún momento o en algún punto de nuestra civilización actual. Yo comparto algunas cosas de las que ha dicho París, pero otras no estoy totalmente de acuerdo. Y es en el sentido de que creo que el género de la distopía triunfa tanto ahora mismo porque estamos en constantes crisis y no creo que sirva como para que nos demos cuenta de que estamos bien, sino como para al final difundirnos a través de la ficción modos de conducta si una situación así se diera, y también como para tranquilizarnos porque al final desde la ficción nos están dando la respuesta que no se da. En plan, sabemos que hay crisis económica, que ha habido crisis económica, que hay crisis ahora sanitaria, una crisis medioambiental con la que hemos crecido, pero nadie nos puede dar la respuesta. Y al final la ficción ha evolucionado de tal forma que funciona, sobre todo para una generación concreta, aunque le guste a todo el mundo, como respuesta y como modo de tranquilizarnos. Absolutamente. Alicia, tú como experta y estudiosa de todo este asunto también del desabastecimiento, ¿qué nos puedes contar de la crisis de suministros? A ver, os puedo contar que esto es un simulacro, estos problemas que estamos teniendo es un simulacro realmente de lo que puede ocurrir. ¿Y por qué es un simulacro? Bueno, pues la pandemia, digamos, que ha acelerado el desabastecimiento de todo. Pero es que en realidad, si vamos al origen del problema, que es la gran fábrica, que es la naturaleza, bueno, pues es que la gran fábrica cada vez tiene menos recursos. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos consumiendo de forma desaforada, de forma exponencial. Un dato, en lo que llevamos de siglo, en 21 años, hemos consumido tanto cobre como en toda la historia del ser humano. Wow. Y la destrucción planetaria crece al ritmo del 3% anual. Eso significa que en 25 años habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano. Así que ¿es una distopía? Bueno, pues esto es un aviso que no es que haya que comprar hornillos como locos, sino todo lo contrario. Lo que hay que hacer es reducir drásticamente el consumo. Esto es un aviso para que cambiemos drásticamente el nivel de vida. Y cambiar no significa idiota el último, ¿no? Sino al revés. Vamos a pensar en lo local, vamos a pensar en compartir, vamos a pensar en reducir, etcétera, porque nos lo jugamos. Alicia, muy interesante porque efectivamente luego después al final recapitularemos para que nos des tips precisamente de consumo un poco sostenible, porque todo esto que nos pone la piel de puntos en torno a la ficción es muy serio. Pau, sí, por alusiones, el tema del hornillo. Sí, o sea, realmente cuando hablamos de distopía para mí me parece interesante porque para nosotros lo que estamos viviendo ahora es un momento de nuestra vida, pero mi hijo de 3 años no sabe lo que es vivir sin una pandemia. Todos sus recuerdos son de gente con mascarillas, de vigilar, de contacto. Cuando pasamos por el coche delante de un parque de cualquier ciudad del mundo, si no hay niños, se alegra y dice, qué guay, podemos ir. Pues hay muchos niños, entiende que hay un riesgo de contagio. Y claro, yo pienso,
me parte el corazón, ¿sabes? Él no entiende. Para mí, cuando un parque había más niños, era más diversión. Para él, un parque con muchos niños implica que mejor no vamos porque hay muchos contagios en los últimos meses. Entonces, yo creo que para la generación de niños que están viviendo esto de forma intensa y que la pandemia está ocupando una parte importante de su vida, van a crecer entendiendo que estas cosas pasan. Es decir, cuando nosotros veíamos una peli de un virus hace 10 años... entendíamos que era ficción, salíamos del cine... Contagio. Y si alguien... Es igual. Es que es muy fuerte. Y si alguien tosía a tu lado, hacías la broma. ¡Uy, uy, uy! Ahora, alguien tose a tu lado... O sea, yo soy alérgico. Yo estuve en abril del 2020 en un Mercadona y me dio un ataque de alergia. Y yo al final me disculpé con 2 señoras y al final vino una y me pidió que me fuera. Y me fui y dejé el carro y dije, cuando se me pase vuelvo en media hora. Porque claro, veía gente que se cambiaba de pasillo para no coincidir conmigo. Yo estornudando, yo iba contando, no, que soy alérgico, que me está dando un ataque de alergia. Pero claro, pues la gente, claro. Si en Estados Unidos me hubieran disparado. Entonces, esto es la nueva normalidad. Y me encanta lo que decía Alicia de que es un simulacro, porque desde el inicio de la pandemia, yo siempre digo que esto es un simulacro, la pandemia como humanidad, y que de momento estamos suspendiendo bastante, porque es la primera vez que tenemos un reto donde todos los países tengan exactamente el mismo reto. Entonces podíamos habernos juntado todos, el presidente de Pfizer, el de AstraZeneca, el de Moderna, en una sala y decir, oye, vamos a ir juntos. Con permiso de Occidente, claro, porque luego después si esto lo ponemos a nivel escala, también ahí sí que estamos suspendiendo los occidentales como humanidad absoluta. Pero es que al final, si se llegan a poner en una sala los 200 presidentes y presidentas de los países del mundo y dicen, oye, vamos a atacar esto juntos... Esos que has dicho tú seguro que sí se han sentado. Los CEOs de Pfizer, Moderna, justo los que has dicho tú, esos seguro que sí se han sentado. Pero a mí me gustaría que hubieran hecho una vacuna entre todos y que habría salido mejor. Es que es como un reto de la humanidad. Pues no, cada uno a ver si saca antes la suya, las acciones suben. O sea, que nos han planteado un examen y yo creo que no hemos aprobado y que al final el tema de cualquier virus es cuánto se contagia y cuánto mata. Y ahora nos ha tocado un virus que se contagia muchísimo y que mata bastante comparado con los virus que estamos acostumbrados de la gripe. Si el mismo virus tuviera el índice de mortalidad que tiene el ébola, me preocupa, porque esto tarde o temprano tiene que pasar. Es decir, la naturaleza genera virus. Entonces, tarde o temprano vendrá. Igual espero dentro de 1000 años, así ya no lo vivimos, pero algún día vendrá un virus que se contagie tanto como el COVID y mate tanto como el ébola. Y ahí pinta mal. Total. París, ¿qué piensas tú de esto que se está comentando? Pues mira, yo pienso que la principal característica del mundo distópico hacia el que vamos es que es necesario, las élites necesitan que pensemos que esta situación distópica tiene algo de progresista y tiene algo de progreso. Entonces, he reunido aquí algunos ejemplos de situaciones actuales para preguntaros si son utopía o distopía, ya que hay una mesa de ¡Ay, expertos. es un juego! ¿Es un quiz? Sí, es un juego. Vamos a París, qué bien. Vamos a ver, estas palabritas en inglés que se sacan ahora de el co-living, de vivir varios juntos, el nesting, nos quedamos en casita porque no hay dinero para salir a comprar, los dinkies, el estilo de vida de vivir sin formar familia, el friganismo, de comer lo que se pille casi en la basura, ¿no? Estas cosas que las ponen en inglés como para que parezcan estilos de vida más modernos, ¿esto es utopía o es distopía? No, es precariedad. Claro, exactamente. Sí. Es una distopía económica que le ponen nombres así como si fueran modas de progreso y no lo son. El programa de Davos, de la Cuarta Revolución Industrial y el Gran Reseteo, vivir felices sin tener nada, sin poseer casa, sin poseer coche, alquilando aquí y allá, intercambiando cosas, eso suena como un estilo de vida moderno, fluido, como el que decía de los riders. Una gran empresa de riders decía, los riders pueden viajar mucho. Sí, les damos viajar a Milán y tienen trabajo en Milán, y viajan a Berlín. Klaus Schwab, el alemán decía, el mundo del futuro te permitirá cambiar varias veces de trabajo, cambiar de sector. O sea, lo que es una situación, de nuevo, de precariedad, de paro estructural, de desempleo, de nuevo, lo plantean como algo casi utópico. Las ideas de la legalización de las drogas, que también se plantea muchas veces como una iniciativa progresista y que tiene mucho que ver con las distopías de Huxley, de Un Mundo Feliz, donde la población vive anestesiada, mentalmente anestesiada. ¿Esto es utópico o es distópico? Legalizar las drogas. Bueno, está legal el alcohol y eso tampoco te creas tú que estás en tu sano juicio. Claro. Con lo cual lo relaciono, por cierto, con uno de los sitios con un gran índice de alcoholismo, que son las democracias, las famosas socialdemocracias nórdicas, ¿no? Que las presenta muchas veces como una economía de la hostia, utópica, y ahí está la gente suicidándose a pincho. La soledad, tal. ¿Eso son sociedades utópicas o son sociedades distópicas? Quería preguntar ahora, perdona París, quería preguntarle también a Francisco, todo esto que se está hablando, todo el tema de apocalipsis, varios, distopías varias. ¿Hay alguien a quien pueda interesarle? ¿Hay alguna organización, hay algún gobierno al que pueda interesarle? ¿O esto es
irnos de lo puramente distópico hacia ya la conspiración? En primer lugar, es verdad que se está extendiendo la opinión de que vivimos en una distopía, de que nuestro mundo es distópico. Bueno, yo no lo creo realmente. En primer lugar, porque se está utilizando, desde mi punto de vista, el término distopía de una manera incorrecta. Distopía es un género de ficción que describe futuros civilizaciones peores que la actual. Y, por tanto, el presente, por muy terrible que sea, no es una distopía, porque la distopía siempre va a ser peor que el presente por definición. Pero yo entiendo que la moda distópica que estamos viviendo ha suscitado que se utilice el término de una manera indiscriminada. Son infinitos las columnas periodísticas que hablan en este sentido, ¿no? de que estamos viviendo en una distopía. Bueno, yo creo que es importante retomar algo de la conciencia histórica y pensar en el pasado, cuando la mal llamada gripe española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, la bomba atómica. En los años 60 hubo una cultura del pánico alrededor de la energía atómica, de la clonación. Salieron ya libros al respecto como El síndrome del fin del mundo, en el 72, Joder, Francisco. que describía un escenario muy parecido al nuestro. Pero ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el pasado, cuando ocurría una catástrofe o cuando se pensaba que el signo de los acontecimientos era negativo y que nos dirigíamos a un futuro terrible, cuando eso sucedía, existía un elemento de compensación que era la esperanza, era la utopía. Los miedos en el pasado, como ha señalado Bauman, venían acompañados de sus propios remedios. A un miedo le seguía un remedio. La bomba atómica, el peligro de la tecnología, bueno, el progreso tecnológico, se pensaba lograr equilibrar esto y aparecerán tecnologías más limpias. Hoy hemos perdido ese elemento de compensación. Hemos perdido la utopía, hemos perdido la esperanza y hemos perdido los remedios. Y a los miedos que ya veníamos arrastrando del pasado se han sumado miedos nuevos. Pero eso no significa que estemos viviendo en una distopía. No sé de dónde viene este placer inmenso que sentimos al vernos a nosotros mismos como los más desgraciados de la historia. Eso no se sostiene a nivel histórico. Probablemente estemos viviendo en uno de los mejores momentos de toda la historia. Hay problemas gravísimos, Alicia los ha señalado, hay desafíos muy graves, pero en el pasado se vivía en general peor y las amenazas eran mayores y el sufrimiento de la gente era mayor. Ya pasaron pandemias, pasaron guerras mundiales y a pesar de eso confeccionaban nuestros antepasados utopías. La Segunda Guerra Mundial no evitó que en los años 60 apareciera el feminismo, apareciera el movimiento hippie, apareciera el situacionismo, los nuevos movimientos sociales, nuevas utopías. Los shocks, los traumas no cancelaron la utopía. Hoy sí, hoy solo tenemos la distopía sin el apartado compensador. Y por lo que me preguntaba el compañero, ya termino, ¿a quién beneficia esto, ¿no? ¿A quién beneficia este ambiente apocalíptico, esta fascinación colectiva hacia la catástrofe, estos imaginarios agoreros que nos acosan por doquier? Pues lógicamente yo creo que beneficia al sistema capitalista en el que vivimos, en tanto en cuanto las amenazas sobre amenazas futuras no suscitan la movilización de la gente, sino todo lo contrario, la resignación, el victimismo, la impotencia. Claro, Francisco, yo defiendo ahí la tesis contraria. Lo que beneficia al sistema es la idea que tú has dicho del progreso, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, que todo pasado fue peor y que esta es la mejor época de la historia. Eso es lo que lleva a la inacción y por eso el mundo cada vez más distópico de la actualidad se tiene que disfrazar de una utopía de progreso
para que la gente considere que, bueno, que vamos a mejor. Por eso hay casos como el libro de Rutger Bregman, Una utopía para realistas, donde dice, bueno, estamos en el mejor de los mundos posibles y estamos a punto de conseguir una gran utopía realista en base a 3 medidas. Abolir las fronteras, instaurar la renta básica universal y reducir la jornada laboral. Entonces, 3 fenómenos que en capitalismo son muy complicados y que tienen mucho que ver con transferencias demográficas al son del mercado, tiene mucho que ver con una limosna para la gente desempleada, mientras que la robotización concentra el capital en unas pocas manos. La renta básica en el capitalismo tendría mucho que ver con eso. O con una reducción de jornadas laborales que en Israel o Nueva Zelanda han tenido que ver al final con presionar mucho más al trabajador para que cumpla con las deadlines, con los límites temporales más constreñidos. Entonces, estas utopías, en realidad, en el sistema actual es muy fácil que se conviertan en distopías. Y la idea que inmoviliza a la gente es pensar que esto es un progreso indefinido. Bueno, qué envidia cómo habla París. Francisco, sé que quieres la palabra, dame un segundito que tenemos que meter un vídeo y precisamente a la vuelta del vídeo vamos a hablar de todas estas cuestiones que se han quedado planteadas, también de amenazas y desafíos y tips para el futuro, porque también nos interesa bastante eso, Alicia, por tu parte. Vamos allá con lo que nos cuenta Daniel. Se dice, se cuenta y se habla que los seres humanos desarrollarán dentro de unos pocos años resistencia a lo que por ahora tenemos como antibióticos pues recetables o recomendables para lo que es el cuidado de la salud. Y entonces nos podrá matar hasta el vuelo de una mosca. Esta y muchas otras razones nos hacen pensar que el mundo se va a acabar. Vaya, casi resulta que podemos acusar a la gente que tiene poder sobre el orden mundial del hecho de que el orden mundial está hecho absolutamente trizas. Es casi como que la gente tiene que asumir las consecuencias de sus actos y esos actos no son precisamente utilizar pajitas de plástico. O quizás, si es que existe justicia en el mundo, nos acabamos volviendo todos partidarios de un régimen totalitario gobernado por un señor furro. Vamos a volver a los feudos, quizás que tenemos derecho de ver nada de vuelta en el año 3000 o en el año 2024, al paso que va la burra, no sé, separación de clases, tal, una crisis económica del copón, alguien se acuerda de 2008, por el amor de Dios. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues esta persona dice que todos, porque todos queremos seguir teniendo la neverita llena y esta era la última. Y sí, yo teniendo un pan congelado en el congelador hace el mismo daño al medio ambiente que Elon Musk teniendo un jet privado en cada puerto y una novia en cada país. Tic, tic, tac. Lick my puss and my crack. Como solía decir Madonna, nos hemos quedado sin tiempo quizá para arreglar ya todo lo que podemos, porque es que no sé cuánto tiempo se tarda en expropiar los bienes de varios millonarios y redistribuirlos. No soy político, me vais diciendo. Porque al fin y al cabo el capitalismo es eso, el capitalismo es adaptivo, es un sistema tremendamente inteligente y es imposible absolutamente cambiar ningún tipo de parte del curso de la historia, ya que es más listo que todos nosotros y no hay nada que podamos hacer para debatirlo. Desde luego, con esta actitud, no. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Como prometíamos, hay algo que me interesa bastante preguntarle a Lucía y es que, bueno, todas estas series, pues el juego del calamar, Black Mirror, etcétera, tienen un componente al final un poco antisistema. O sea, es una resistencia precisamente que lucha contra el poder absolutista, pero claro, es un discurso antisistema desde el sofá. Entonces, no sé si estas series o, bueno, al final de lo que bebe la mayoría de la gente, ¿no? Porque también aquí estamos alcanzando algunos niveles de conversación que evidentemente hay mucha gente a la que ni llega porque simplemente te pones euforia y te pones así o te pones, pues eso, un Black Mirror, un algo en el que bueno, pues incluso desde el sofá se puede producir pues una disidencia descontrolada. Hombre, a mí realmente con Black Mirror, al principio, las primeras temporadas, era incapaz de ver un capítulo y que me dejara buen cuerpo. Eso ya partiendo de que ya me hacía reflexionar. Que sea desde el sofá o qué, a ver, yo creo que está muy relacionado con lo que ha comentado Pau antes de que su hijo ya conoce la realidad del coronavirus y no conoce otra como tal. Entonces, aquí tiene mucha importancia el tema de la evolución de las distopías y van evolucionando según los problemas a los que nos enfrentamos. Si ahora mañana lanzaran una serie sobre un virus como el que hemos vivido, pues ya no tendría tanta efectividad como tenía hace 10 años, por ejemplo. Entonces, con el tema que me comentas de lo de ser simple, pasivo desde el sofá, viendo eso que te está transmitiendo la ficción distópica, al final lo que considero es que
la industria audiovisual no está concibiendo como que en la actualidad existen esos problemas, sino que hay que dar un pasito más para que esos problemas se desencadenen. Entonces, te van preparando para modelos de conducta que seguir en el caso de que eso ocurra. Si vemos todas las ficciones que hablan de un mundo totalitario, al final lo que hacen es siempre luchar por democracia, pero no conciben como que este mundo actualmente está viviendo eso. Lo mismo ocurre con en general pues, la unión, ¿no? Como muchas de estas series y películas salen en épocas complicadas, yo recuerdo ver, aunque ya se ha diferenciado el mundo posapocalíptico de las distopías, voy a hacer una aclaración en ese sentido, cuando yo vi The Walking Dead estábamos en plena crisis económica y uno de los mensajes que daba era que al final hay que permanecer unido. Y este tipo de género normalmente siempre pone al villano como esa persona que quiere hacerlo todo solo y a los buenos como esas personas que se unen contra el problema. Y al final te están mandando mensajes subliminales por si eso se llevara a cabo. Pero repito, lo de que nos lo digan estando nosotros en el sofá sin movernos es porque conciben que todavía no estamos en ese punto de actuación. Sí, Pau. Es que yo estoy totalmente de acuerdo, porque además, cuando nos preguntan por qué en España tenemos tanta vacunación, y yo siempre digo que es precisamente por lo que acaba de decir Lucía, que es que... La colectividad, el sentido de la colectividad. Pero al inicio de la vacunación tuvimos un fenómeno que poco les agradecemos a los políticos corruptos, que aparecieron un montón de políticos súper corruptos que se colaron. ¿Os acordáis? Que el alcalde no sé quién, el presidente no sé qué diputación, que y salía a la prensa, les han vacunado antes que nadie. Entonces esto nos mandó un mensaje al pueblo, en plan, estos cabrones se están colando, con lo cual la vacuna es buena, porque el político se ha pasado por delante y porque ha querido vacunarse primero, con lo cual yo también quiero. Entonces provocó que todos era con rabia, ibas a vacunarte y si podías hacer alguna trampa, porque aparte de tal, yo soy profesor, pues voy delante tuyo. Con lo cual, esto provocó que colectivamente tuviéramos mucha rabia porque algunos privilegiados iban delante. En otros países donde el político ha sido el último de la fila, como en plan, uy, qué miedo, que esto no está poco probado, tienen 50% de vacunados o 70%. Nosotros tenemos 95%. Ay, muy bien, Pau, muy bien. Joder, dicho, claro, es que si no, poco se dice. Hombre, claro. Founders, acuérdate. Vale, apuntad. Alicia, ¿crees que después de la gestión de esta crisis que hemos tenido, si explotara alguno de estos temas, por poner uno, por ejemplo, el gran apagón, ¿crees que cundiría el pánico o crees que como sociedad ya hemos pillado un poco cómo va el rollo? Pues lamentablemente soy poco optimista en ese sentido. Y es que se nos ha olvidado muy rápidamente la pandemia. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. La primera de ellas es que somos muy vulnerables. Muy vulnerables, digamos, como seres humanos, pero también vulnerables en la cadena de suministro. No había mascarillas. ¿Vale? También nos ha recordado cuáles son los valores que realmente importan en esta sociedad. Y no es tener la última PlayStation, precisamente, sino es ir al monte, la amistad, estar con tu gente, ¿de acuerdo? Y entonces creo que cuando hemos vislumbrado que se acababa la pandemia, ¿qué es lo que hemos hecho? El Black Friday. Justamente todo lo contrario que tendríamos que haber hecho. Y es enraizarnos de nuevo con la naturaleza y con los valores que son los que realmente nos hacen felices. Entonces se necesita mucha información a todos los niveles y pues películas o series como se han comentado ahora, apocalípticas, pues yo creo que hacen un flaco favor porque lo que inciden es a seguir consumiendo y a sálvese quien pueda, ¿no? Entonces lo que está claro es que el capitalismo es un gigante con los pies de barro que ha podido crecer gracias a una premisa que es falsa, teniendo en cuenta las leyes de la naturaleza y de la termodinámica, y es que hay recursos infinitos. Y bueno, ahora se ve que hay agotamiento, que hay debilidades, que somos vulnerables y por lo tanto esto va a caer. Entonces podrá caer de forma ordenada o podrá caer estrepitosamente. Entonces lo que hay que hacer es tener inteligencia basada en datos contrastados y pues bueno,
que realmente calen esos mensajes que nos ha comentado Lucía, que es pues cuando nos unimos, cuando somos un colectivo bien informado, las cosas salen y podemos tener, pues no sé si una utopía, una realidad que tiene que ser necesaria. Francisco, a quienes piensan en alternativas para salvar el planeta, se les tacha de ingenuos, de ilusos, de hippies. ¿Por qué hemos renunciado a esa esperanza? Sí, es como dices. Bueno, plantear alternativas en general está bastante mal visto en el mundo de la crítica cultural, de la filosofía, la sociología. La distopía ha llegado a la academia y gran parte de los filósofos, teóricos culturales, pues presentan retratos de la sociedad que dejan a Black Mirror en pañales. Y tenemos un escenario en el que la crítica al sistema se repite sin cesar. Tenemos toneladas de críticas al sistema capitalista y al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que estamos. No nos caben ya las críticas en la mochila. Tenemos miles de diagnósticos que sacan a la luz las patologías de nuestro mundo, pero no tenemos alternativas. Criticamos el presente, pero no tenemos propuestas para mejorar ese presente o para superarlo y dar lugar a otra cosa. Sí, no, quería preguntarse si toda esta mierda, todo este sálvese quien puede, todo este meternos en búnkeres... ¿Búnkeres? Bunkers. No lo sé. Bunkers. Obedece a que somos ultra individualistas como sociedad. Sí. Siguiente pregunta. O sea, perfecto, es una sociedad terriblemente individualista y entonces, claro, volvemos al juego de si es distopía o utopía. ¿Una sociedad basada en las libertades individuales absolutas es distópico o es utópico? Vamos a ver, ¿es progresista o es reaccionario? Aquí lo que ocurre de fondo es que ¿quién define? Tenemos que, por supuesto que existe el progreso a lo largo de la historia, pero ¿quién define qué es progreso y qué no? Cuando no conocemos la idea de una utopía compartida, lo que falta a esta sociedad, por ejemplo, es una utopía compartida, una idea de, venga, vamos a remar todos hacia ese mismo sitio. Y diferentes sectores tienen diferentes utopías. Y los independentistas catalanes tienen su utopía propia, y el feminismo tiene la suya propia, y la izquierda tiene la suya, y el liberalismo tiene la suya. Entonces, se ha perdido eso que durante gran parte de la historia hubo en la civilización occidental, por ejemplo, el proyecto de Platón, ¿no? De la República de Platón, la Calípolis de Platón. No hay una idea fundamental, central en la sociedad, de una utopía compartida hacia la que todos podamos remar. Pero, ¿y ahora mismo lo estamos haciendo bien? No, ahora mismo estamos fragmentados. Y cuando no hay eso, unas élites que son muy inteligentes nos venden sus proyectos distópicos. Tampoco son tan inteligentes. Es que eso es una cosa que yo no entiendo, bueno, París. No sé si son inteligentes, pero son eficaces. Somos tontos los demás. Claro. Sí, somos tontos los demás, pero es que... Nos acaban vendiendo sus ideas distópicas como una utopía. Y volvemos al juego que se estaba haciendo antes. A mí me duele ya la cabeza. Escucha, Inés, solo terminamos con esto. Que haya que cambiar el clima, que desarrollemos tecnologías para cambiar el clima, para que no vayamos hacia un calentamiento y demás, ¿eso es progresista o reaccionario? ¿Es utópico o es distópico? Porque habrá mucha gente que dirá, está muy bien, pero luego también eso abre la puerta a que una serie de megamillonarios controlen el planeta o hagan su viaje espacial propio. O otra cuestión, los fact-checkers, los verificadores de la verdad, que gran parte del mundo progresista celebra que haya una serie de controladores que digan lo que es verdad y lo que no. Pero eso también tiene ecos inquisitoriales. ¿Eso es un progreso o es un atraso? La cuestión aquí es quién define lo que es el progreso y lo que es el atraso. Escape, el grupo de punk rock. ¿Quién define qué es la verdad? Chicos, Francisco, Alicia, nos tenemos que despedir de vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sé que ha sido una intervención breve, os tenemos en cuenta, os leemos. Gracias por vuestros proyectos y por vuestra aportación, porque un mundo es posible que sea mejor en algún momento. Bueno, besitos grandes, Francisco, Alicia. Y nada, y tenemos preparado también un vídeo de Kilgore, que él sí que es apocalíptico. Vamos allá. Madrid, 6 de la mañana. 140 agentes de diferentes unidades se preparan para ejecutar la operación más importante de la historia en la capital.
A las 4 de la madrugada, la policía local de Seseña recibía la llamada de un vecino y poco después accedía al chalet en el que había una fiesta ilegal con 4 jóvenes por varios delitos: saltarse el confinamiento perimetral, quebrantamiento del estado de alarma y no utilizar la mascarilla obligatoria. Con la ayuda de un arietel, derriban la primera puerta acorazada. No será la única. ¡Policía! Nada más entrar, en la primera habitación nos encontramos con una sorpresa. Algunos asistentes intentaron ocultarse ante la llegada de la policía. Los agentes identificaron y sancionaron a algunos de los asistentes. Esposados son conducidos con el resto de los detenidos. Todavía esta mañana abandonaban la vivienda algunos de los asistentes. Muchas gracias, Kilgore. Como siempre, hemos incorporado a nuestros activistas Juventudes del Papo. Por aquí los tenemos en el Zoom. En primer lugar, a Alba Pilar Cotano, que se ha cambiado rápidamente de nombre de Zoom. Ella es estudiante de Filosofía. ¿Cómo estás, Alba? Muy bien, gracias. Y por otro lado tenemos a Jon Careaga. Él es activista medioambiental y director creativo de Basque. Go Vegan. Vamos, venga, Jon, ¿cómo vamos? Vamos, venga. Bueno, pues vamos a empezar a preguntaros algunas cosillas, Alba, Jon. Empiezo por ti, Jon. Claro. Bueno, ¿crees en los mensajes, Jon, catastrofistas? No, es que creo en el mensaje catastrofista porque yo lo he vivido. Hace 2 años viajé a Bangladesh a grabar un documental sobre cómo la industria del amor afecta tanto a las personas y el planeta. Y eso, ese escenario, es lo que se plantea en las películas. Es que ya no estamos hablando de distopía, estamos hablando de realidades, ¿no? Que Bangladesh es el país más contaminado del mundo y que a causa de, de todo el aire contaminado pues mueren al año, según la OMS, más de 100.000 personas, ¿no? Aparte de todas las consecuencias que sufren esas personas que están allí, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta entender esta realidad, ya que pues, está a 10.000 kilómetros de distancia, pero esto está pasando y la crisis climática está pasando y no se está haciendo absolutamente nada para hacerle frente a este problema, ¿no? Entonces, eso, no estamos hablando de ficción, sino estamos hablando de realidad. Interesante, Jon, que hayas puesto la mirada en algo más allá de Occidente y de nuestro discurso de blanquitos. Por otro lado, Alba, yo te quería preguntar, ¿qué te provoca a ti pues ese discurso de el mundo se va a la mierda? ¿Miedo, indiferencia, risa? A ver, la realidad es que ahora mismo estamos viviendo en un punto, yo sin querer ser muy pesada y entrar con muchas referencias filosóficas, que, por ejemplo, la filósofa Hélène Cixous, que es francesa y también es argelina, es decir, tenemos un punto diferente a lo que sería Europa, por ejemplo, la Europa occidental, llamaría como el acontecimiento o el entredos o el imprevisto, que es como un momento de ruptura muy importante, ¿no? Como que ahora mismo estamos viviendo, el COVID nos lo ha precipitado como muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas ha sido que tenemos ahora mismo en las puertas de casa un cambio muy chungo y es lo que estamos viviendo, el cambio climático también, etc. Pero es verdad que todos estos discursos de miedo, en parte, tenemos que estar como muy atentas a ellas, ¿no? Pero yo no me limitaría quizás al pesimismo absoluto, siempre tendría la puerta abierta quizás a un futuro muchísimo más esperanzador, porque hay veces que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho antes Fernando, que la academia solo se sitúa a la crítica. Yo creo que en la academia también hay discursos muy potentes que están abiertos a repensar y a remirar el mundo y el futuro, dando, digamos, nuevas formas de habitarlo. Jon, ¿qué hacéis para que el futuro no sea tan negro? ¿Está todo perdido? No, el futuro no sea tan... O sea, el presente ya es bastante negro. O sea, siento por ser pesimista, pero es que quiero ser realista, ¿no? Entonces, bueno, pues 7 millones de personas mueren al año a causa de aire contaminado. En 2030 llegaremos a un punto de no retorno si seguimos así. Nos estamos enfrentando ante la 6ª extinción masiva. O sea, incluso después de la extinción de los dinosaurios a causa de un meteorito, pues estamos a ese nivel, ¿no? Entonces, y los polos se siguen derritiendo como si fuera un puto frigopié. Entonces, o sea, esto es una realidad que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer como personas pequeñas que somos? Movilizarnos en contra de este sistema que se basa en el consumismo y en el materialismo, que no cree en los límites planetarios ni en los límites que tenemos las personas y que nos ven como simples máquinas de producir, y tenemos que juntarnos ese 3,5% de la población activa
y actuar con desobediencia civil, ya que obviamente saliendo a la calle en forma de manifestación y que para que los políticos aplaudan y digan ¡ay, qué jóvenes más majos!, pues eso obviamente no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la desobediencia civil no violenta, por ahora, y espero que no necesitemos la violencia para cambiar esto, pues creo que es la mejor manera para hacerle frente tanto a la crisis climática como a otros problemas sociales que nos estamos enfrentando hoy en día. Bueno, y reciclando ropilla, no comprando fast fashion y siendo veganillos, John, que buscábamos ahí algún tip de a pie también. Vale. ¿Cómo eres tú tan caleborroca, John? No sé, igual porque soy vasco, no sé, Inés. Claro, hombre, era el chiste. No, pero no, obviamente la responsabilidad individual, más allá de salir a la calle a exigir acción o medidas acordes a esta crisis, también podemos hacer pues lo que has dicho, eliminar el consumo de fast fashion, eliminar el consumo de productos de origen animal y muchas mil cosas, obviamente sin caer en culpabilizar al individuo por todos los problemas que nos estamos enfrentando, pero siendo conscientes de que cada vez que estamos comprando en una tienda o cada vez que estamos comprando algo, un objeto, una comida, lo que sea, estamos votando a que esa empresa a la que estamos comprando siga siendo parte de nuestro futuro. Entonces, bueno, pues que obviamente nuestro consumo también tiene que ver en nuestro futuro, también tiene un impacto en el futuro, pero la manera más eficiente de cambiar esto es siendo borroquilla y muy perroflauta. John Lehendakari, venga, Alba, ¿alguna tip que quieras lanzar, que hagas tú a diario para que el futuro no sea tan negro? Cuéntanos. Pues pensar desde la colectividad, principalmente. Yo estoy muy de acuerdo esa es mi frase, Alba, muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con John en que, bueno, yo creo que todo el mundo tenemos la potencia para poder ser agentes de cambio. Si nos lo proponemos, podemos hacer cosas. Ole. Sí, yo intentando pensar en un futuro, aún siendo consciente de la realidad en la que vivimos, pues yo intento siempre como pensar por lo menos en que un futuro mejor es posible de alguna forma. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo también creo, al mismo tiempo, que es muy complicado. Es muy complicado porque el sistema capitalista y neoliberal en el que vivimos nos ha vendido mucho el cuento también del individualismo a niveles muy problemáticos. Más bien, aquí en este programa hoy se han estado hablando de las distopías, de cómo nos podemos enfrentar a mundos supercatastróficos, ¿no? Posapocalípticos. Y yo cuando he escuchado todo esto, a mí se me recurría mucho a la imagen de Robinson Crusoe, que no sé si sabréis quién es, pero vamos, es este personaje súper famoso de esta novela que sufre un naufragio y el señor pues acaba en una isla desierta y él sobrevive solo. Pues esto es un oxímoron en realidad, o sea, esto es como el sujeto superidealizado y maxificado del sistema capitalista, es el individualismo en su estado más puro, sobreviviendo en una situación muy problemática, ¿no? Entonces yo, frente quizás a esta toma del individualismo, yo fomento una toma mucho más colectiva, ¿no? El poder enfocarnos siempre desde lo común, desde lo comunitario y también poder cambiar nuestro planteamiento no solo económico, sino también ético, fomentar unas éticas que vayan desde la colectividad. Pues eso es lo que hay que hacer. Vamos a por ello de verdad. Así que apágame el YouTube ya, tú que me estás viendo desde casa, y a las calles. No se sabe muy bien a qué, pero vete a la calle. A comprarse coches eléctricos. Iba a decir, a comprar ropa no. A comprar ropa no, chicos. A la calle decir, me cago... Bueno, no voy a decir... Ya es que estaba ya diciendo otro taco. Chicos, es que se me escapa todo el rato. Venga, Alba, John... Oye, muchísimas gracias por vuestro ratito sucinto. Es que ricas, de res para todos. Ala, a ver, besitos si os quiere siempre. ¡Viva mi juventud! Hombre, cómo no. Es que de esto vivimos nosotros, de la juventud. La juventud es el futuro. Bueno, vamos a hacer una rondeta final de cuestiones que se os hayan quedado por plantear pues, en esta temática de distopías que estábamos hoy haciendo. Ya sé que era infinito. Podéis también, pues no sé, hablarnos de vuestro, yo qué sé, de vuestra mochila de supervivencia, lo que os apetezca, reivindicaciones y algún mensaje final. Lo siento, ya sé que estaríamos aquí 10 años hablando, ¿verdad? 10 años, que no es nada, Darío. 10 años no es nada. No, A ver. nada. Así que empezamos. ¿Quieres empezar tú, París? Estaba ella. Venga, Lucía. Bueno, nada, realmente quería hacer referencia a lo que ha dicho Alba, que al final sí que hay solución, o debería haberla, pero la información que recibimos es todo lo contrario. Entonces, la sensación que tengo es que vivimos en un constante estado de alerta, entonces cualquier noticia del calibre de lo del apagón o cualquier tipo... Pues
cualquier cosa que nos vaya a decir, vale, ya va a pasar. Esto es lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo y va a pasar. Entonces, creo que debería cambiarse mucho la información que se da y no enfocarse en esto es lo que va a pasar y más enfocarse en cómo podemos evitar eso. Pero bueno, es la discusión que llevamos viviendo todos estos años, de que al final lo que ha comentado John e incluso Alba, de que todos podemos cambiar, al final no recibimos esa información, recibimos todo lo contrario. Es como estamos en una situación muy pesimista en general. Hay que promover el cambio, eso es verdad, importante desde los medios. Muy bien. Ha dicho Lucía algo muy interesante, vivimos en estado de alerta. Los mecanismos clásicos políticos para tener a la población más o menos controlada son, por un lado, el miedo, que tiene mucho que ver con la dictadura sanitaria que hay hoy, de meterle el miedo a todo el mundo, de contagiarse, de no acercarse a nadie, de no salir de casa. Y con el otro dispositivo, aparte del miedo, sería la alerta. Que la gente viva siempre preocupada, alarmada, al borde de un ataque de nervios. Tiene mucho que ver con eso el mensaje de John de la alerta de la catástrofe climática, ¿no? Que muchas veces, por mucho que tenga una verdad detrás, lo que sirve es para que haya cumbres como la COP26 que ha habido hace poco, donde 400... La 29 era ya. COP26, ¿no? ¿No era la 29? Pues a lo mejor me he equivocado. Fake news. 28. Ya no acuerdo. Vale. Aquí llegan 400 jets privados de súper ricos y las consecuencias, las conclusiones de la cumbre es que tenemos que comprar más coches eléctricos, que tiene que haber un capitalismo financiero verde y una serie de al final, intentar reducir el metano también. Al final parte semejante a lo que dice John, que la salida es, venga, todos a las calles a consumir mejor, a consumir de otra forma. Soluciones individuales. Soluciones individuales y de consumo no puede haber. Lo que necesitamos, si queremos salir de esta situación, es plantear una utopía colectiva, un horizonte común, saber hacia dónde queremos ir, y eso implica un cambio profundo del sistema que no se puede reducir a los cambios individuales. Para ello, la mejor herramienta, señalar que la distopía es hoy, para señalar un enemigo contra el que ir. La distopía es hoy y nosotros tenemos que tener una visión de dónde venimos y una visión de dónde vamos. Una visión del Edén y una visión del paraíso, ¿no? De la utopía, de la ciudad final. Y eso es lo que le falta a esta sociedad individual. Es lo que le falta. Claro, es que yo no sé ni lo que voy a hacer ahora dentro de media hora como para tener un propósito. Claro. Chicos, buscad un propósito. O sea, muchos deberes, Darío, muchos deberes. Mira, Darío tiene 2 hijos y está mirando hacia la mesa, así con los ojos absolutamente en blanco. Pau, ilumínanos. Bueno, Pau, el mejor, ¿eh? Qué gracioso eres. Ay, gracias. Sí. Toma, el mejor. Soy su hijo favorito. Que os den. Sí. Pues yo creo que cada uno tiene que hacer, en función de su capacidad, algo. Porque si no es esperar que otro lo haga. Es decir, al final, depende de los recursos que tengamos, podremos hacer más o menos. Cuando Greta Thunberg dice, yo no voy a viajar más en avión y se va a Nueva York en barco, lo entendemos como un gesto de marketing, pero está dando un mensaje muy importante, que es recordar que depende de cómo nos desplacemos, consumimos y generamos, nos cargamos más el mundo o menos. Entonces, al final, todas las personas pueden hacer pequeñas cosas que hacen el mundo mejor. Depende de si tienes mucho dinero. Si tienes dinero, pues te vas a comprar un Tesla en lugar de un BMW. Un abrazo a los amigos de BMW. Te vas a poner placas solares, pero claro, Tesla vale 40.000 euros. Las placas solares con un inversor y una batería valdrá 20.000. Llenarás tu carro con comida ecológica y de proximidad, que te valdrá 150 euros en lugar de 45, que es lo que te valdrá si compras en cualquier gran superficie. O sea, al final, si tienes dinero, haz más cosas. Si no tienes, pues, joder, es que solo comprar ropa de segunda mano estás reduciendo a la mitad el impacto medioambiental que tiene comprarla de primera mano. A la mitad. Comer menos carne. Se van a cagar en mi madre los de la industria de la carne. Comer insectos. No te preocupes. Pero es que aquí somos vegan friendly. Señores que tienen cerdos y vacas. Los cerdos y vacas, cuando me la como, la vaca o el cerdo, consume deja una huella de carbono enormemente superior que si me como una berenjena. Yo creo que todos tenemos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? Y al final es que no tengo un duro, llevo ropa de segunda mano, estás haciendo más que un montón de gente que tiene mucha pasta. Barco. Venga. Estalla el apocalipsis, ¿vale? ¡Pum! Ya el apocalipsis, dirección, distopía. ¿Qué ocurre? Los 15 primeros minutos, súper importantes. Os voy a dar 3 tips que tenéis que hacer. En los primeros 15 minutos recién explotado el apocalipsis, del tipo que queráis, me da igual. Punto 1, méate en la boca, rápido, obtén electrolitos. 15 primeros minutos, da igual. Hay agua todavía, da igual. Acostúmbrate al resto de tu vida. Punto 2, cómete tu abuela. Es carne vieja, pero tiene mucha proteína. Lomito de vaca vieja, ya sabéis cómo va la vaina. Punto 3, cava un agujero con tus manos que sea a tu altura más 30 centímetros para poder meterte en caso de un apocalipsis. Los 15 primeros minutos son importantísimos, ¿vale? Esto en la cabeza. Luego, si queréis ya ir andando en bici o queréis ahorrar uno o lo otro, me da igual, pero tened claro lo que va a pasar si vienen los bichos.
¿vale? Bueno, es que no habíamos ni llegado ahí. Es que no nos van a hacer falta Aquí los bichos. no, es que la sociedad ya quiere. No, hombre, que yo quiero los alienígenas y los zombies y las cosas de verdad importantes en la vida. Bueno, yo lo único que os puedo decir es que a nivel universal somos una manada gigante de gusarapos y de gusarapas. Dicho lo cual, pues síganos en todas nuestras redes sociales, por supuesto. Ten mucho cuidado con lo que piensas, ¿no? Bueno, tú ten cuidado con todo, pero a la vez no. O sea, estate tranquilo, piensa en cosas alternativas, reflexiona sobre todas las movidas que se plantean y ten criterio. Escúchanos en Spotify, que puedes hacerlo mientras andas. En Plays, @rtv.es también puedes ir andando. Y escribe cartas.